Hello, hello. Shalom, shalom. ¿Cómo están? Bendiciones. Pues les cuento que me quiero ir así como muy rápido porque es como un pequeño estudio, pero muy interesante, no apto para religiosos, se los advierto, pero muy interesante y es palabra, no voy a salir con ideas mías ni nada, siempre trato de hablar respaldada con la palabra de Dios y siempre voy con la palabra y no nomás agarrar un título, un texto para manipularlo a lo que yo creo, sino que me voy y profundizo y trato de profundizar un poquito más y lo hago para mí y Dios me pone a compartirlo, pues lo comparto. Y a veces yo trato de batallo para digerir ciertas cosas que estoy descubriendo, que estoy aprendiendo o que estoy reaprendiendo. Cuando yo estaba chica, pues yo nací en una iglesia cristiana que no se pintan, que no se ponen pantalón y así. Entonces, cuando te ponías un poquito de brillo, decían, no, que es pecado, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Y siempre usaban ese texto para decir que no hagamos esto, no hagamos lo otro, que ni poquito, ni tantito, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Pero estudiando la palabra, si profundizamos un poquito más y no nomás dejamos por lo que nos contaron, la levadura a que se refiere la Biblia dice que se refiere a la levadura de los fariseos y de los saduceos, de la religión. Y de la doctrina. Le dicen la palabra, cuídate de la levadura de los fariseos y de los saduceos. En otra dice, cuídate de la levadura de Herodes. Y, y, y no se refiere a como cuando, no sé, muchos se van a identificar los que tienen muchos años en la iglesia, en cualquiera, así te decían, pero tenemos que aprender y profundizar un poco más porque escudriñamos y eso dice la palabra, que escudriñemos las escrituras. Y, y entonces cuando se refiere a la levadura, se refiere a lo que ponemos de más. La levadura hace que se esponje la masa. Y en Levíticos, en Deuteronomio, en los mandamientos, en las ofrendas, dice, no ofrecerás, dice, nada pan con levadura, nada que sea leudado a Jehová, a sus altares, como ofrenda, nada, nada. Y cuando nosotros ponemos algo de más de lo que está en la Biblia, en la palabra, estamos poniendo levadura. Por eso le dice, cuídense la de levadura de los fariseos y de los seduceos, aún de la de Herodes, porque la de Herodes puede ser que la otra estaba estricta con la religiosidad y ponían todavía cargas más pesadas, y la de Herodes estaba mezclado con paganismo. La levadura de Herodes estaba con paganismo y con política, porque se movía los intereses políticos y religiosos y los fariseos y los saduceos y gente, hacia la cultura que se estaba, los problemas que se estaban pasando en aquellos tiempos y que todavía ahorita pasan, pero estamos hablando de este momento, de esta palabra. Pues había muchos intereses de por medio. Entonces Herodes mezclaba y usaba lo que le convenía de los judíos para manipular y metía lo que él quería sobre el paganismo y sobre la política. Entonces ya estaba mezclado un poquito de conveniencias y de intereses. Entonces cuídense, dice Jesús, Yeshua, de la levadura de los fariseos y los saduceos y la levadura de Herodes. Nada de lo que me ofrezcan, dice Jehová, debe tener levadura. Y cuando nosotros, muchas de nuestras doctrinas, todas, no quiero decir muchas, yo creo que todas las miles y miles y miles de doctrinas que hay, tienen levadura. Mezcla de doctrinas es algo que no está escrito, pero son reglas de hombres. Y la palabra dice que no debemos de hacer eso. Te puedo decir con la palabra y me extendería mucho que Dios quiere que haga las cosas de corazón. En el antiguo, en esos tiempos había un Sanedrín, como un concilio, donde estaban los líderes de los fariseos, los saduceos y no me recuerdo qué otra, pero eran los líderes, y ahí
juzgaban las leyes, interpretaban las leyes y cómo se debían de ser. Entonces estaban dos líderes muy fuertes. Uno era Geliel, que él era más bueno, no era tan estricto, y era más nice, más bueno. Y el otro era Chamay. Entonces Chamay era muy estricto. Entonces estaban divididos un poquito eso entre los que apoyaban a Geliel y los que apoyaban a Chamay. Entonces Geliel se reducía en decir, todo esto se reduce en que no hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti. Lo demás son mandamientos, estúdialos, léelos. Y Chamay hacía las reglas más estrictas, como los fariseos, que a veces muchas cosas de la palabra que los fariseos peleaban eran cosas que le añadían de más por quererse ver. Es que no nos tenemos que mezclar y tenemos que haber una diferencia y por eso tenemos que vestirnos así, por eso tenemos que hacer esto y por eso esto y no aceptamos lo otro y no aceptamos lo otro y aquello y esto está mal, y eran muy tajantes, pero le ponían de más. Por ejemplo, Yeshua, no rompió, vino y, perdón, no vino y rompió las leyes como que el sábado y todo eso. En ese Sanedrín que les dije que estaba Geliel y Chamay, que estaban los líderes y que regulaban las reglas, por ejemplo, si tenían que guardar el sábado, ahí se regulaban y se estudiaban para que, hasta que, por ejemplo, no deben de cargar nada. Entonces Geliel decía, puedes cargar tanto peso, si es necesario hacerlo el sábado, pues un límite, vamos a poner un límite. Y Chamay decía, no, nada, y todo aquel que haga eso será así, aquí castigado, y acá y allá. Entonces lo hacía más estricto. Si el sábado no debes de andar así caminando. Oh, sí puedes, decía Geliel. Claro que sí, si es necesario, puedes caminar unas 3 millas, 2 millas, y Chamay, no, nada. Entonces, había ciertas reglas que estaban escritas en el Talmud, en ese Sanedrín y en escritos que tienen aparte de la palabra que tienen los judíos. Entonces, hay una Torá escrita y una Torá no escrita, que es la que tenemos, que está como aparte, porque si no alcanzaría a ponerse todos los demás detalles de las leyes, como decir, una ley, te la ponen y luego todo lo que los excepciones y esto y como cuando así, cuando acá. Entonces, imagínate, para escribir tanto no se puede. Entonces, ahí en el Talmud se estudia y se hace eso. Entonces, Shammai pues no quería que nada. Entonces cuando Jesús vino y todo lo que hizo, no rompió esas reglas, no rompió nada, se cumplieron. Dice, yo no vengo a romperlas, sino a cumplirlas. Y lo que hizo estaba en el límite de lo permitido. Pero los fariseos, como eran más estrictos, pues ellos no querían que no hiciera absolutamente nada, que esto, que el otro, que acá y que allá, sobre las reglas que ellos le habían puesto de más. Y Geliel pues eran más conscientes, era más, o sea, realista, ¿verdad? En lo que es, hasta dónde se podía hacer y lo que se podía hacer y todo. Entonces que somos, por ejemplo, si de una ley no caminar a sábado, bueno, pero si hay un peligro, si hay estos, o sea, hay excepciones a la regla cuando se pueden permitir. Entonces Jesús no las rompió. Bueno, entonces eso es lo que es levadura, lo que le ponemos en más. Muchas de nuestras doctrinas, lamentablemente, son reglas de hombres, porque no son basadas, o sea, son basadas, unas son escritas, hechas porque lo que escribió Pablo a los Corintios o algo, y de ahí se hizo una doctrina, pero no es lo que es un mandamiento, es una regla. Que no sé si venga del espíritu que viene de Geliel o del espíritu de Shammai. Yo creo que hay todavía el espíritu de Shammai, se quedó ahí, pero son reglas de hombres que no son mandamientos, y a veces esos mandamientos sobrepasan el mandamiento de Dios. Es más importante esa doctrina y ese mandamiento del hombre, esa regla del hombre, que la palabra de Dios. Una otra dice, guárdense de la doctrina
de los fariseos y la de Herodes, que es la hipocresía. Hipocresía en aquel momento era, hipócritas le llamaban los actores, actuaban, solamente actuaban. ¿Dónde están? Limpiados, dice Jesús, dice, limpiados de la vieja levadura, para que seáis, bueno, más bien dijo Pablo, ¿verdad? Para que seáis masa nueva por nuestra sacrificio que hizo Jesús. Y nuestra Pascua es Cristo. Pascua es la Pascua o pesaje en el nombre hebreo. Era cuando lo que estableció Jesús o Dios, después que celebraban la salida de la liberación de la esclavitud de Egipto, cuando fue la crucifixión y resurrección de Jesucristo, coincidió con la celebración de Pascua, y la celebración de Pascua también coincidió con eso, y una forma de celebrarla era con pan sin levadura por 7 días, entonces coincidió eso. Y tiene un símbolo que haya conseguido, porque también así como liberó al pueblo de Egipto y de la liberación de la esclavitud, ahora nos liberó con la muerte y la resurrección de Jesús. Y también y cuando Jesús estaba tomando la Santa Cena, era la Pascua la que estaban celebrando, y comieron pan sin levadura. Entonces, muchas de nuestras tradiciones y cosas que tenemos no son necesariamente totalmente correctas, como la Santa Cena no era Santa Cena, era Pascua, era la celebración de que se hacía cada año por celebrar la liberación. Y acá nos dice en la palabra, porque nuestra Pascua es Cristo, nuestra Pascua, nuestro pan sin levadura es Cristo. Nuestra Pascua, nuestra pan sin levadura es Yeshua. Qué hermoso es que nuestro pan no sea esa doctrina que te mete miedos, temores, inseguridades, complejos, juicio, prejuicio, y estamos teniendo miedo a lo que el fulano dijo, el líder dijo, el pastor, el apóstol, el profeta, el esto, y amedrentados, llenos de miedo, y que no hagan esto, que no hagan lo otro, que no vean acá, que no lean allá, y te tienen así. Pero dice que no es eso, es nuestra Pascua, nuestro pan sin levadura es Jesús, es Yeshua, es Dios, y eso está en la palabra. Celebremos pues la Pascua, nuestro pan sin levadura, sin malicia, que es la malicia y la maldad. Voy a buscar es que como eran muchas citas y quise resumir un poquito lo que más importante. No quiero decirte que tu doctrina, tú estás mal y se te de ahí corriendo y huye, no, que sepas primero que nada guiarte por la palabra. Todas las religiones, sea católica, sea cristiana, evangélica, pentecostales, las que usan velo, las que no usan, las que lo permiten, las que no lo permiten, todas tienen levadura de fariseos, levadura de Herodes, y levadura de la que es la hipocresía, levadura que es la malicia y la maldad. Todas tienen, la levadura viene siendo revuelto con paganismo. Se revolvió en aquellos tiempos, estaban muchos intereses en la política, Herodes, Alejandro el Magno había conquistado, era bastantes problemas y bastantes cosas que se estaban mezclando. Por eso nosotros nada más tenemos que decir aquí dice, pero ¿por qué dice? ¿Qué decía ahí? ¿Qué voy? ¿Qué significa? ¿Por qué lo dice? Tengo que irme a profundizar más, no nomás, es que aquí dice levadura es pan, es que no quiere que comamos levadura. ¿Qué simboliza el pan? ¿Qué simboliza la levadura? ¿Qué simboliza? Dios es el pan. Yeshua dice, yo soy el pan de vida, pero yo no necesito levadura, quiero que me coman sin levadura. Entonces yo cuando ofrezco algo que tiene levadura, dice que Dios no le agrada, dice, no me vengas a traer algo con levadura, nada quiero en mis altares y en mi presencia con levadura. Y cuando dice aquí, ninguna ofrenda traerás con levadura, sino que tenga
Y dice, y con aceite. ¿Qué simboliza el aceite? Si puedes investigar, el aceite simboliza el Espíritu Santo, Dios, la unción, la presencia de Dios. Lo único que queremos ahí, dice Dios, que quiero Él ahí, es que no tengas de más, no le pongas cargas de más. Mis mandamientos no son gravosos, perdón. Mis mandamientos no son difíciles. Todos los mandamientos se reducen que ames a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Ámame con todo el corazón, con toda mi mente, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Lo demás, estúdialo, trata. Y esto Pablo lo entendió, él era perseguidor de la iglesia. Inclusive Pablo dice, yo tengo mucho de qué gloriarme. Soy judío de pura cepa. Soy, dice ahí todo de dónde viene. Y dice, criados a los pies de Gamaliel. Gamaliel fue nieto de Geliel, ese que era el bueno. Entonces, Gamaliel fue el que defendió decía, cuando estaban, ¿qué iban a hacer con Yeshua los fariseos? Y ahí en el Sanedrín y ahí estaban discutiendo, dijo Gamaliel los paró porque en ese momento creo que él era el líder. Dijo, vamos a ver, mejor varones hermanos, mejor vamos a calmarnos y no vaya a ser que esto venga de Dios y pequemos contra él. Cuando hubo un cambio en Pablo y tuvo un encuentro verdadero con Yeshua, lo conoció, él cambió. Si tú ves los libros de Gálatas, les dice a los Gálatas, ya no discutan, porque los judíos querían, los que no eran judíos los querían, los gentiles que no eran judíos se querían judaizar y ellos se ponían muy estrictos y los querían que guardaran todas las leyes de ellos. Entonces Pablo les dice, miren, si ellos comen carne o no comen carne, para Dios lo hacen. Si para ellos es más importante el sábado o no lo es, o todos los días son iguales, para Dios es lo que lo recibe. Entonces, ya él se hizo el libre de todas esas cargas, las siguió, pero no las obligó, porque Dios no te va a obligar a hacer algo que no puedas. Yo la verdad apenas puedo con poco y entre más estudio digo, Señor, gracias por la libertad que me has dado, pero no alcanzo a digerir todo y entender todo. Trato conforme a mi paso. Yo creo que muchos de los necesitan esa levadura, porque a lo mejor ellos con la pura levadura mucha gente va a necesitar esa levadura, o necesita, o cree necesitar esa levadura de guardar ciertas reglas de la doctrina. Pero la verdad que es mejor profundizar más y sacarlo puro, sacarlo el extracto de lo que verdaderamente es. Dice acá creo que, no me acuerdo qué cita es, pero que voy a leerla. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de la levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. O sea, ya los sacrificios los hizo Yeshua, los hizo Cristo, los hizo Jesús. Así que celebramos pues la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Todo lo que tenemos que hacer es con sinceridad y con verdad. Hay mucho para profundizar en ese tema y escarbar y todo, pero yo lo que les digo es que no quiero decir que se salgan de sus iglesias, sino que estudiemos más. Y hay cosas que yo voy a la iglesia, pero cosas que yo me quedo con ellas, que no sé que no me pueden entender o que son para mí nada más y que yo las puedo compartir aquí, pero no puedo obligar a nadie a que se pinte, que se arregle, porque yo ya soy libre de eso y yo creo diferente. No puedo obligar, ni puedo faltar al respeto, ni puedo juzgar por eso. Entonces, tanto yo y como el otro, el persona, necesitamos respeto y respetar. Y Dios se va a encargar, pero cuidémonos de la levadura. Todas las religiones tienen levadura de Herodes, que es el paganismo, es doctrina, es hasta intereses de seguir controlando, manipulando, meter miedo, seguir controlando todo lo que es un sistema, seguir teniendo un sistema
Muchas veces, a lo mejor al principio no era eso, pero ahorita dicen, no, pues ahora no fue eso la idea, pero la verdad el enemigo fue utilizando eso, nos tiene aquí, pero con muchas cosas que no están bien y estamos aquí, pero tenemos que ir profundizando más y más. No es para que se salga nadie de ninguna de que empiece a hablar, eso está mal porque hay esto y está mal. No, hay cosas que te las vas a tener que quedar y respetar a los demás. Pero en lo que queda de mí, en mi vida, yo quiero no tener levadura de ninguna clase. Y, y es mala, puede simbolizar pecado, hipocresía que dice, paganismo, ponerle de más. No le quites ni le pongas de más. Ya, dice Dios, no le quites. Entonces, Dios no quiere que en su altar, en su templo y en nuestra vida se haga levadura. Es muy interesante, estaba desesperada porque yo traía la idea y quería darla. Y ahora que estoy así sin trabajar, alguien me mandó un mensaje que venía sobre la serie de Un Poco Ortodoxa y decían, ¿por qué hacen eso? Ahorita está esa de moda o está viéndose la película o serie en Netflix que es Un Poco Ortodoxa. Ellos siguen las leyes como muy estrictamente. Inclusive ni ellos están, no son judíos, pero es como una religión más estricta, como si fueran los fariseos, podría decirse. Inclusive muchas de sus costumbres ni siquiera son 100% judías o hebreas o viene de la raíz hebrea, como esos ortodoxos vienen de la Alemania cuando Hitler y todo eso y estaban allá y es más su lenguaje, creo que tiene mezcla de hebreo con alemán, ni siquiera su lenguaje que ellos hablan es 100%. Entonces tiene mezcla. La vestimenta que ellos tanto cuidan que sea así, que el sombrero, ese sombrero ni siquiera se estaba en el tiempo de los judíos, entonces ellos se lo adoptaron y tienen por ley que hacerlo. Lo pelona de las mujeres tampoco, eso son reglas de ellos. Y muchas de sus costumbres están mezcladas con costumbres de Alemania, de aquellos tiempos que ellos siguieron cuidando y guardando. Muchas de sus reglas de no televisión, todo eso, muchas de sus reglas, son de su doctrina, de su religión, no son. Entonces yo no quiero que porque vemos eso digan todos los judíos son iguales, acá en Israel, porque es otra vestimenta que se usa allá en Israel. Y esa misma religión también hay en Israel. En Israel hay de muchas religiones y hay de muchas creencias y muchos ortodoxos de diferentes clases, judíos de un modo, judíos que creen en Yeshua, judíos que son más liberales, judíos más estrictos, pero los verdaderos judíos vienen siendo los que no te juzgan, que vienen siendo como Pablo, algo así, tienen esa conversión, que tienen una relación con Dios, pero basada en un estilo de vida, no en una religión, sino en un estilo de vida basado en la palabra. Entonces esa de Un Poco Ortodoxa, no se asusten y piensen que así es. Muchas de las reglas que ellos tienen tan estrictas y que todavía se hacen ofertas, y después de ahí se me hizo tan interesante que seguí con un documental de gente que había salido y cómo ellos se sienten perdidos, cómo no se hallan ni aquí, ni en el mundo, ni con ellos, que cómo les afectó tanta religiosidad. Y cómo les hizo daño. Y no quiero decir que ellos sean malos, ellos así fueron enseñados, así fueron guiando eso y lo hacen algo como si fuera un mandamiento de Dios que te vayas al infierno si no traes las cosas así o si no. Entonces, si tú te das, hay diferencia en varios estilos de vida de los judíos, son varias formas de creer de los judíos, pero los buenos, los originales, no hacen eso que los ultra ortodoxos, que son más que ortodoxos. Entonces, aún la vestimenta ni siquiera es original de Israel o de los hebreos, sino una mezcla de la vestimenta que se usaba en aquellos tiempos y ellos siguieron conservándola y ahora le hicieron parte de su doctrina, de su ley, de sus leyes que no son bíblicas, no están en la Torá, no están en la palabra, no están escritas. Y
Luego seguimos hablando sobre un poco de todo esto que es muy interesante. Hoy dije, tengo que estudiar un poquito más de lo que ya traigo. Digo, tengo que estudiar más. Muchas de las cosas que están escritas son cosas para que nosotros aprendamos, son símbolos. No es solamente, no es, nomás es como en las iglesias se acostumbra a la Santa Cena y te dan un pan y todo eso. No, hagan esto en memoria de mí, de comer el pan sin levadura. Va más allá de comer pan sin levadura o de comer la Santa Cena o la costumbre que tenemos en las iglesias, la cena, la Santa Cena o en las hostias o que te dan una copita. Va más allá. No nomás es una costumbre hacerlo. No estoy diciendo que no está, que está mal, pero es cuidarse de la doctrina o de la levadura. De la levadura. Es más allá. Dios, Yeshua, Él es el pan sin levadura. Él es nuestra Pascua. Inclusive el lavatorio de pies, hagan esto en memoria de mí. No es lavarse los pies. Es más que eso. Es ser humilde. Están diciendo, sean humildes en mi memoria. Sean humildes en mi memoria. Cuídense de poner de más. Y cuando está dando este pan, yo soy el pan de vida, yo soy el pan que da vida. Este pan no lleva levadura. Ponemos límites, cerramos puertas, ya ponemos cargas que no están escritas y cerramos las puertas de la salvación a mucha gente por nuestras reglas, por la levadura que le hemos puesto a la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios. No te voy a obligar a llevar ningún mandamiento, son de corazón. Todo lo que hacemos, dice la palabra, que lo hagamos de corazón. Y en el nombre del Señor, todo lo que hacemos, no nos dejemos guiar, manipular, controlar y hacer las cosas por miedo, por una doctrina religiosa, sino simplemente por la palabra. Dice la palabra que, ¿por qué les dice? Dice, ¿por qué se han dejado llevar por las tradiciones y vuestras cosas? Les dice se han dejado llevar. No añadiréis a la palabra que os llamando ni disminuiréis de ella para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios. No les pongas nada, ni les quites nada. Mis mandamientos no son gravosos. Dice Marcos 7, 8 y 9. ¿Por qué dejando el mandamiento de Dios os aferráis? Porque así somos aferrados. Decimos, es que por respeto, que es que es en mi iglesia y que hay que allá. Si esto te está impidiendo ir a donde Dios llega, es momento de reflexionar y hacer algo. Aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de las vasos de beber y que hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios por guardar vuestra tradición. Es más importante a veces la institución, la doctrina, las reglas religiosas. Es que en la iglesia no hace eso. Pero puedes hacer esto para que ayudes en... No puedo. Y cerramos la salvación. Ha sido un placer. Estoy muy contenta y yo quiero pedirle a Dios que no quiero tener levadura en mi vida, ni quitarle, ni de más ni de menos. En lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. Ser fiel en las cosas pequeñas y hay cosas que todavía no puedo digerir, que si entre más estudio digo, esto no era así, ayúdame a llevarlo porque se me hace difícil entenderlo, pero quiero y siempre respetando y respetando las decisiones de los demás. Si ellos quieren, si tú quieres seguir, está muy bien, no quiere decir que esté mal. Pero acuérdate que primero es que Dios quiere las cosas. Primero es Dios, siempre Dios, y tomar en cuenta a Dios y la palabra primero antes que cualquier cosa. Y de todas maneras, dice Pablo, pues, si para ti tú crees que así agradas a Dios, síguelo haciendo. Y si la otra persona siente que eso no es importante, no es importante otra cosa, también tenemos que dejarlo y respetar. Léete Gálatas. Soy Ami Villa y mi inspiración es Jesús. Bendiciones.